Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días. El Señor te bendiga. Aquí estamos siguiendo nuestro recorrido por el Deuteronomio, capítulo 3 y 4. En el capítulo 3, recordemos que en el capítulo 2 veíamos cómo Israel enfrentaba a las naciones que le atacaban y las vencía. En el capítulo 3 continúa de alguna manera esta conquista y Dios vuelve a repetir, no tengas miedo. ¿Sí? Og, rey de Basán, hizo lo mismo que el rey de Esbón, como vimos en el capítulo 2. Le sale al encuentro a Israel, le pelea. Dice la escritura que la cama del rey de Og, el rey de Basán, tenía 4 metros de extensión, 4 metros de largo y 2 metros de ancho. Esto indica dos cosas. Este hombre indudablemente era corporalmente muy poderoso. Tal vez por esta razón los espías que fueron y que leímos en el capítulo 13 de Números, vieron que ellos eran gigantes, probablemente hombres de una gran estatura. Pero había una costumbre en los reyes de la antigüedad de tener lechos muy grandes, demasiado grandes. ¿Para qué? Para que la gente que viera esos lechos pensaran, wow, qué hombre tan grande, qué hombre tan potente, qué hombre tan poderoso. Hoy, en lugar de tener camas muy grandes, usan Ferrari, Lamborghini, ¿sí? Tienen yates. Son costumbres que las épocas van cambiando. Encontramos sí algunos detalles importantes en la distribución de las tierras. Recordemos que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés se establecen al este del Jordán. Y en el versículo 14 hay un detalle, ¿sí? Que nos hace pensar en que tal vez no fue Moisés el que escribió esto. Digo tal vez porque son de las preguntas que están en la nebulosa, ¿sí? La tradición judía dice que Moisés fue quien escribió el Deuteronomio. Levítico, Deuteronomio, Número, Éxodo y Génesis. Dice la tradición judía que los escribió Moisés. Pero en el versículo 14 del capítulo 3 dice que esta ciudad se llama así hasta el día de hoy. Es como que la persona que está escribiendo esto vivió mucho tiempo después porque todavía ahí no había ninguna ciudad. Y hace referencia a que esa ciudad donde se establecieron se llama así hasta el día de hoy, lo cual implica que fue escrito con posterioridad. Algunos estudiosos citan que esto fue escrito durante el reinado de Josías, es decir, entre el 620 y 630 antes de Cristo, ¿sí? Es decir, 10 siglos después de que sucedieron estas cosas. Son preguntas que solamente encontraremos una respuesta en el cielo. Por eso mismo, ocupémonos de las cosas que son importantes. Y no digo que esto no sea importante, son importantes para nuestra vida, ¿sí? Hay muchas cosas en la escritura que cuando uno las profundiza, llega a un punto que no sabe cómo seguir. Ok, las cosas, hay un versículo extraordinario en Deuteronomio 29, ya lo vamos a ver más adelante, que dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las ocultas son para el Señor y para cuantos Él quiera revelarlo. Basta. Así nomás, sencillito, ¿sí? Por eso mismo, en el capítulo 3, versículo 18 al 22, hay una orden específica a los soldados de la media tribu de Manasés, de los soldados de Gad y de Rubén, de cruzar el Jordán con los soldados de las otras 9 tribus y media. ¿Para qué? Para que les ayuden en la conquista. Recordemos esto. Era muy importante para todas las tribus que se establecieran allí, todas las tribus, tal era el deseo de Dios. Desde el versículo 23 al 29 hay un diálogo que solamente me hace agigantar la imagen de Moisés. Recordemos que Moisés había sido reprendido por Dios cuando
correspondía que él le hablara a la roca y él, cansado de las quejas del pueblo, en lugar de hablar con la roca, le pega con la vara. Y Dios le dice, porque no me has glorificado delante del pueblo, no entrarás a la tierra. Seguramente esto causaba una enorme tristeza a Moisés. Y Moisés se lo hace saber a Dios y le pide permiso para poder entrar a la tierra prometida. Y el versículo 26 dice, Moisés lo cuenta esto, ¿sí? Dice, me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Esto está claro que es Moisés quien lo está diciendo y lo dice en primera persona. Me dijo. Por eso es muy difícil saber, porque en el versículo 14 aparentemente fue escrito mucho tiempo antes, pero el 26 parece que fue escrito por Moisés. Uno puede escoger de creer lo que desee en este aspecto, ¿sí? Y es muy interesante porque Dios le dice a Moisés que no quiere hablar más del tema. Tiene una relación tan cercana, tan íntima con Moisés, como que dice, Moisés, no quiero que discutamos sobre este punto. No quiero. Pero le dice, si tú quieres, sube a la cima del Pisgah, era un monte muy alto que había en esa zona, y desde el cual se podía observar toda la tierra prometida. Entonces Moisés sube al Pisgah y, lógicamente, ya vamos a llegar al final del Deuteronomio encuentra esto, pero aquí uno puede reflexionar, ¿cómo es que Dios no le permite a Moisés entrar en la tierra prometida? Mire, yo tengo una concepción diferente. Dije los otros días que nunca aquellos que servimos a Dios seremos decepcionados por Dios. Mateo capítulo 17, versículo 1 dice lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En eso vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Moisés no entró en la tierra prometida con el pueblo, pero siglos después se encuentra con Elías y con Jesús. Es decir, Moisés no entró con el pueblo, pero tuvo una visitación y una visión de la tierra prometida del mayor profeta de Israel y del Mesías. Nunca, nunca los que servimos a Dios seremos defraudados por Dios. Probablemente por los hombres, pero nunca, nunca por Dios. En el capítulo 4 vemos que Moisés establece el fundamento de esta ley y dice que tenemos que ponerla por obra, tenemos que vivirla, obedecerla, sin añadir ni quitar nada. Desde el versículo 6 y hasta el 8 se ve con claridad la motivación de Dios al llevar a Israel a ese lugar. Son versículos muy interesantes porque dice, yo te he traído a esta tierra para que las demás naciones que habitan alrededor vean qué nación sabia es esta y qué nación hay que tenga un Dios tan cercano y que le haya dado estatutos tan extraordinarios como estos que tiene Israel. Sí, Israel tenía que cumplir una función centrípeta de atraer a las demás naciones al Dios de Israel. Algo que con la llegada de la gracia, vemos que Jesús invierte el orden. Porque si bien en el Antiguo Testamento todo se centraba en el templo, todo se centraba en la adoración del pueblo de Israel y las demás naciones tenían que venir, Jesús dice en el Nuevo Testamento a los discípulos, antes de ascender a los cielos, vayan a las naciones. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Implica que en el Antiguo Testamento el método de Dios era la fuerza centrípeta y en el Nuevo Testamento es la fuerza centrífuga, al contrario, ¿sí? Por eso mismo, de alguna manera, Dios no será reconocido
por sus portentos, sino por la sabiduría de su pueblo, evidenciada en una obediencia voluntaria que provoca justicia y paz. Déjeme repetirle esto, por favor. Dios no es reconocido, alabado, glorificado por sus portentos solamente. Mucho más lo es cuando las demás personas ven que hay un pueblo que voluntariamente se sujeta a Él y vive en paz, en armonía y en sujeción. Esta es nuestra carta de presentación, iglesia. Esta es nuestra carta de presentación, ¿sí? Las palabras preceptos, normas, aparecen 13 veces en Deuteronomio. Y creo que sí es algo que debemos dar mucho cuidado, porque nos advierte la Escritura de que la vivamos y también que se las enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y debo decir en esto que me causa mucha tristeza, porque nuestra generación no ha hecho eso. Yo recuerdo hace unos años atrás haber visitado una congregación en la que literalmente la edad promedio de esas personas eran cercanas a los 60, 65 años. Y preguntamos, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus nietos? Y todos nos dijeron más o menos lo mismo. Están todos apartados. Esto no debe ser así con nosotros. Cuando nosotros somos coherentes en nuestra búsqueda de Dios, cuando nosotros somos obedientes a Dios, le estamos transmitiendo algo a las generaciones que nos siguen. No descuidemos esto. El Deuteronomio nos dice esto también, ¿sí? Indudablemente desde el versículo 15 también hay otra advertencia y es contra la idolatría. Otra vez, Moisés hablando contra la idolatría. Y esto lo vemos también en los profetas, luego. Y es interesante que la idolatría que aquí es combatida es la idolatría de postrarse, de fabricar ídolos, de fabricar seres y postrarse delante de ellos. Vimos cómo en el Éxodo, y lo vamos a ver en el día de mañana, en los 10 mandamientos, donde Dios le dice, el primer mandamiento que le da a Israel es, no te hagas imagen, no tengas dioses ajenos. Dios ajeno es una imagen que no es Dios. Esa es la cuestión. Israel cae una y otra vez en esto. Y es interesante ver que en el Nuevo Testamento prácticamente no hay instrucciones sobre no hacer imágenes. Ahora, permítame decirle una cosa. Satanás no ha cambiado la estrategia. Muchas veces los cristianos corremos el riesgo de caer en idolatría. Caemos en idolatría cuando de pronto alguien está diciendo algo que sabemos que no es lo que dice la Escritura y nos callamos la boca porque, y no, es un hombre famoso, es un pastor que tiene una iglesia muy grande, es un profeta del Señor. Si está diciendo algo mal y usted lo aprueba, eso se llama idolatría. Si usted está dispuesto a hacer muchísimo sacrificio por su trabajo y no está dispuesto a sacrificarse por el reino de Dios, implica que usted está viviendo en idolatría. La idolatría no se murió en el Antiguo Testamento, sigue estando, simplemente con tácticas diferentes. Y yo creo que es necesario también que vivamos esto. Finalmente, Moisés recuerda al pueblo que la elección divina no ha sido por sus propios méritos. En el versículo 37 dice, el Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos. Por eso, Él mismo personalmente te sacó de Egipto con gran poder. Queridos, lo que Moisés nos transmite en el Deuteronomio es, aprende, reflexiona, guarda, vive estos estatutos, obedécelos
para que te vaya bien. Nos vemos en el día de mañana, donde vamos a analizar los 10 mandamientos. El Señor te bendiga. Hasta mañana.